A ver, la Constitución argentina. No es un trozo de papel viejo en un museo, para nada. Es, más bien, el manual de instrucciones de todo un país. Un plano que, ojo, se ha tenido que redibujar varias veces para no quedarse atrás. Vamos a meternos de lleno en cómo se levantaron esos cimientos y por qué, a día de hoy, sigue siendo una obra en construcción. Para entender una constitución, cualquiera, hay que empezar por la pregunta del millón. Una pregunta que literalmente ha provocado revoluciones y ha construido naciones. ¿De dónde sale el poder? ¿Cae del cielo, por derecho divino, o sale de la gente, del pueblo? Porque la respuesta a esto lo cambia todo. Es la base sobre la que se construye cualquier Estado. Y fijaos, es que toda la historia constitucional de Argentina se puede resumir en esta tabla. Es el viaje de la columna de la izquierda a la de la derecha, de un poder que se decía que venía de Dios y era absoluto, a un poder que nace del pueblo. Y aquí viene lo importante, un poder que se divide, que se reparte, para que nadie acumule demasiado. Ese es el viaje que vamos a hacer. Bueno, pues vamos al principio. Después de la independencia, Argentina vivió décadas de caos, de luchas internas. Hacía falta urgentemente un plan, unas reglas de juego claras para poder construir un Estado que se sostuviera. Y la solución que se encontró fue una idea que en aquel momento era rompedora, el constitucionalismo. ¿Qué es esto? Pues básicamente decir, vale, vamos a escribir las reglas en un papel y esas reglas están por encima de todo y de todos, incluidos los que mandan. Se acabó lo de gobernar por capricho. Pero claro, poner eso por escrito no fue nada fácil, no fue llegar y firmar. La unificación del país fue un auténtico rompecabezas. De hecho, la primera constitución, la de 1853, nació, por así decirlo, coja. Faltaba una pieza clave, Buenos Aires. Tuvieron que pasar años de pactos, de negociaciones, de tensiones, hasta que por fin, en 1860, se cerró el acuerdo y el país se unificó bajo una misma ley fundamental. Y ese primer plano, esa constitución original, ¿qué ideología tenía? Pues era puramente liberal, muy de la época. La idea era simple. El Estado se encarga de la seguridad, de poner orden, y poco más. El resto, que lo haga la gente. Que cada uno persiga sus intereses, que el comercio y la economía fluyan libremente. Un Estado árbitro, no un jugador. Claro, lo que funciona en un siglo puede que no funcione en el siguiente. Y esa casa, diseñada en el 19, pronto empezó a tener goteras. El modelo liberal tenía grietas, y se empezaron a notar, y mucho. El problema era que esa libertad de la que hablaba el modelo original no era igual para todos. A ver, sobre el papel, un obrero y el dueño de una fábrica eran libres para negociar un contrato. Pero en la práctica, ¿qué poder de negociación tiene alguien que necesita el trabajo para comer? Ninguno. Esa supuesta libertad se convirtió en una puerta abierta a los abusos, a la explotación. Y la Constitución original no tenía herramientas para solucionar esto. Así que hubo que cambiar el plano. El Estado ya no podía mirar desde la barrera, tenía que saltar al campo para equilibrar el partido. Y ahí es donde nace el constitucionalismo social, la idea de que el Estado debe proteger a los más débiles. De ahí vienen cosas que hoy nos parecen normales, como la jornada laboral limitada o las vacaciones pagadas. En Argentina, el gran momento de este movimiento fue la Constitución de 1949, que metió de lleno los derechos de los trabajadores, de la familia. Aunque esa reforma se anuló después, la idea quedó. La semilla de un Estado más protector ya estaba plantada. Y de ahí surgieron, mucho más tarde, otros derechos, los colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano. Avanzamos en el tiempo, y los problemas ya no son solo económicos, sino profundamente políticos. El siglo XX en Argentina estuvo marcado por la inestabilidad, por golpes de Estado y por una figura que se repetía, un presidente con un poder casi absoluto. Estaba claro que la casa no solo tenía goteras, los cimientos estaban fallando. Hacía falta una reforma a fondo. Los problemas a resolver en 1994 eran, pues, muy serios. Primero, el hiperpresidencialismo, o sea, un presidente que hacía y deshacía casi sin control. Segundo, las secuelas de la dictadura. Había una necesidad imperiosa de blindar los derechos humanos para que nunca más pasara algo así. Y tercero, la propia debilidad de la democracia. El Pacto de Olivos, que dio lugar a la reforma del 94, intentó atajar de raíz estos tres grandes problemas. Y si había un síntoma clarísimo de ese poder presidencial desmedido, eran los famosos DNUs, los decretos de necesidad y urgencia. En teoría, una herramienta para emergencias. En la práctica, se convirtieron en la forma que tenían los presidentes de legislar por su cuenta, saltándose al Congreso. Es que, ojo, la propia Corte Suprema lo dijo años después, con todas las letras. Era una sistemática extralimitación,
un abuso constante. Por eso, lo que intentaron los que reformaron la Constitución en el 94 no fue inventar los DNUs, sino todo lo contrario, fue reconocer que se usaban y a partir de ahí intentar atarlos en corto, ponerles límites, condiciones, controles, ponerles cadenas. Para intentar frenar ese poder presidencial se inventaron un par de cosas. Por un lado, la figura del jefe de gabinete, que venía a ser como un parachoques entre el presidente y el resto del gobierno. Y por otro, una regulación súper estricta de los DNUs, para que de verdad solo se usaran en emergencias. Si funcionó o no, bueno, ese es un debate que llega hasta hoy. La otra gran pata de la reforma del 94 fue, como decíamos, una respuesta directa al horror de la dictadura. La obsesión era una: que los derechos humanos fundamentales fueran intocables, que nunca más se pudieran pisotear. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con una jugada maestra a nivel jurídico. Crearon lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Esto significa que cogieron los tratados internacionales de derechos humanos más importantes y dijeron: esto de aquí vale tanto como la Constitución. O sea, los pusieron en la cima de la pirámide, por encima de cualquier otra ley. Un blindaje en toda regla. Y todo este recorrido nos trae directos al día de hoy. Porque, como decíamos al empezar, esto no es una lección de historia y ya está. Es que el debate sigue abierto y candente. Entonces, la gran pregunta es, ¿la reforma del 94 curó de verdad el hiperpresidencialismo? ¿Consiguió atar en corto al poder ejecutivo? ¿O las cadenas que se le pusieron no eran tan fuertes como se pensaba? Pues solo hace falta mirar la actualidad para ver que no hay una respuesta fácil. La tensión entre lo que puede y no puede hacer un presidente y el papel del Congreso y de los jueces sigue ahí. Los límites que se dibujaron en 1994 se siguen poniendo a prueba constantemente. Al final, todo esto demuestra una cosa: una constitución no es una pieza de museo, es un organismo vivo. Es el manual de instrucciones, sí, pero es un manual que cada generación tiene la responsabilidad de leer, de interpretar y sobre todo de hacer cumplir. El próximo capítulo, en realidad, se está escribiendo ahora mismo.